Hola, bienvenidos a Peques de hoy, en esta su sección que se llama Las dudas de mamá. Bien, tenemos una entrevista muy interesante este día con la doctora Julie Sánchez Hernández y el tema de hoy es estimulación temprana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Algo que a todos nos interesa y a todos como que tenemos muchísimas dudas respecto a eso. Más si somos madres primerizas, ¿no? Bueno, me voy a permitir leer parte de su extensísimo currículum de esta doctora, ¿sale? Ella es licenciada en biomedicina por la Universidad Autónoma de Puebla, maestra en neurorehabilitación por el Centro Mexicano de Ciencias y Humanidades Puebla, doctorada en Filosofía y Neurociencias por la Universidad de Pavia, Italia, formación complementaria en detección de daño cerebral perinatal por la Unidad de Desarrollo de la UNAM, especialista en evaluación de neurodesarrollo e intervención neurohabilitatoria de neonatos y lactantes con factores de riesgos neurológico perinatal y desviación del desarrollo psicomotor. Sí, espero haberlo dicho todo bien. Ya la doctora me perdonará, pero como ustedes se habrán dado cuenta, es una persona sumamente preparada. Pues bien, pues vamos a iniciar, ¿no? A este maravilloso tema. Sean todos bienvenidos y como ya les dije, la doctora Yuli está con nosotros y nos va a comentar de un tema muy importante. Muchas gracias. Nosotros sabemos que tienes una agenda muy apretada y te agradezco enormemente que hayas aceptado esta entrevista con nosotros, Yuli. Hola, Ara, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con lo más importante y lo que todos nos hacemos la pregunta. ¿Qué es estimulación temprana? Bueno, la estimulación temprana es una serie de intervenciones que se hacen a los niños de 0 a, bueno, principalmente de 0 a 6 años, y son acciones que van dirigidas hacia atender un problema en específico. Claro que, y esto pues son conceptos que han surgido desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la Declaración de los Derechos de los Niños en 1959, pues es cuando se empezó a utilizar como este término, no con la, digamos, con la frecuencia ni con las connotaciones que actualmente se dan, ¿no? Ahorita lo que ha cambiado más es como en los modos y los momentos en los que lo hacemos, es como más difundido para todos los niños, y básicamente como de aproximación de varios tipos de estímulos, siendo que los sean necesarios o no para el niño. ¿Existe algún escenario en donde no es recomendable que le den una estimulación temprana a un niño? Ujú. Bueno, aquí lo que cabría como considerar, que tomar en cuenta, pues sería qué significa temprano. Uh -huh. Entonces, lo temprano se refiere en ese contexto que te decía de la atención a los niños que estuvieran en algún riesgo, por ejemplo, niños que estuvieran en grado de desnutrición o a lo mejor algún daño neurológico o de privación porque los niños no viven con sus papás, etcétera. O sea, lo temprano es antes de que muestren alguna secuela de ese, digamos, como de ese daño, atender a esa situación. Sin embargo, en el contexto de nuestros niños actuales, los que viven en casa, tienen como todas las condiciones óptimas para vivir, es como atender de manera temprana lo que nosotros podemos pensar, prever, para poder prevenir que el niño pueda necesitar, ¿no? Entonces, de ahí como que es primero y lo más importante es definir qué es lo que se va a atender. Uh -huh. Entonces, desde ahí la importancia es como del diagnóstico, ¿sí? O sea, no solamente es estimular por aventar estímulos, sino que es necesario definir qué parte del desarrollo es necesario estimular para que en efecto sea temprano. A ver, déjame entender. Necesitamos saber exactamente qué es lo que vamos a estimular para ver qué tipo de ejercicios se van a hacer.
Ujú. y Sí, entonces, ajá, sí, sí, dime. todos los niños y todas las personas reconocer con talentos y con situaciones que no son favorables para nuestro crecimiento, para para poder desarrollar. Sin embargo, habrán algunos aspectos desde la personalidad, las emociones, la cognición, la lógica, que no sean más necesarios. Y mucho tiene que ver pues con el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, si un niño nace en una familia a lo mejor de personas que trabajan en la construcción, pues seguramente que será muy hábil a imaginarse cómo a construir, ¿no? Con legos, quizás. Pero a lo mejor un niño que vive en un ambiente de músicos, el asunto de Claro. la construcción no le va a ser muy fácil. Sin embargo, no quiere decir que el niño que tiene más facilidad para la construcción no requiera de la música, ni que el que usa música no le sea útil el aprender a construir. Entonces de ahí se analiza el contexto y se analizan las habilidades que por sí mismo tiene el niño para de ese modo identificar cuál es el aspecto de su desarrollo que se requiere potenciar. Sobre todo, si, vaya, no me voy a esperar a ver que el niño que acaba de nacer de padres de músico desarrolle habilidades o no de construcción. Yo ya sé que muy probablemente van a faltar. De ahí lo temprano, antes de que el niño ya vaya al preescolar, seguramente que durante su crianza se le facilitan actividades de construcción para que no le falten. Eso es lo temprano. Ah, ok. Entonces, a ver, haciendo alusión a lo que dices, entonces, ¿quién debería o qué especialista debería decir, sabes qué? El tipo de estimulación que tu hijo necesita es esto, o el tipo de estimulación que necesita, o la atención, o hay que enfocarnos es en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ha pasado así, que las mamás empiezan, no, pues es que viene un video que hay que ponerlo con sus piecitos para que empiece a mover más, y es como, yo siento que es como acelerar el proceso natural de los niños. Entonces, respecto a eso, ¿quién tendría que ser el que diga, sabes qué? El tipo de estimulación necesaria es esta. Pues mira, eres muy sabia en observar que los padres, las madres, son quienes están observando a sus hijos, entonces ellos pueden determinar si consideran que van o no van acorde a lo que consideran que es su desarrollo normal. De hecho, uno de los principales como obstáculos que a veces yo encuentro en consulta es que los papás niegan ese retraso en el desarrollo. O sea, ya están viendo de que, bueno, no levantó la cabecita a los 2 meses y medio, démosle a los 3 meses, démosle chance a los 4, bueno, que llegue a los 5. Entonces, es una cuestión igual de naturaleza, ¿no? Igual comparando, ¿no? Es bueno que los padres se hagan esas comparaciones y que se hagan esas dudas, ¿sí? Porque a partir de las observaciones de los padres es que reportan a quien los va a ver. Ahora, ¿quién los puede ver? Pues son diferentes tipos de especialistas. La mía pues es neurodesarrollo, justamente para poder analizar cuál es el comportamiento normal que neurológicamente tendría que mostrar el niño para poder adaptarlo a su edad de desarrollo, o bien para poder facilitarle ese crecimiento si es que ese niño pues está siendo pues adecuadamente estimulado y requiere de más. Esa es la situación. El niño que está siendo adecuadamente estimulado, hay que prepararnos para poder seguir dando, ahora sí como cuidadores, dar el ancho con ese niño, Ajá. porque tiene más, va a querer más. Entonces, no es nada más una situación de que en este momento te doy estimulación temprana y después pues ya se resolvió la cosa. No, el niño va a requerir más porque se le dio suficiente durante sus primeras etapas. Entonces, bueno, puede ser con especialista de neurodesarrollo. También hay terapeutas físicos especializados en pediatría, un pedagogo, un logópeda, o sea, dependiendo de, pues igual de las necesidades que se observen en el niño. De ahí que ambas partes son importantes. Es súper importante la observación que hacen los padres, así como es importante la opinión que pueda dar un especialista. Dijiste algo muy importante. Eh, Acabas de decir que
si un niño a determinada edad no levanta bien la cabecita, si ahí he visto muchas veces que hay como parámetros de el niño a tal edad tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, tiene que hacer aquello. Y de repente sí es verdad que uno como mamá dice, bueno, pero es que cada uno tiene su ritmo, pero ¿cuáles serían como las cosas más alarmantes o más importantes que un papá debería de poner atención y dices, creo que aquí hay un pequeño problema o necesitamos revisar o que alguien o ir al pediatra en dado caso o al neurólogo? Ok. Nosotros, cada uno de ellos se les denominan hitos del desarrollo, es decir, cuáles son las conductas que se espera que tenga el niño o la niña en un momento determinado. Y digamos, evolutivamente, pues ya lo tenemos todos como muy bien integrado, ¿no? O sea, es algo ya en el inconsciente, ¿no? Casi, casi, de que a los 3 años, perdón, a los 3 meses levanta la cabeza, a los 6 meses ya tiene que estar rodando o sentadito, ya los entre los 8 meses de algún modo lo aprendimos porque lo observamos, porque nos lo dijeron, porque nos lo siguen diciendo todo el mundo y tiene su lógica, ¿no? O sea, así es como sucede, es como nuestro propio estudio epidemiológico del cómo se va dando el crecimiento, ¿no? Lo sabemos. Entonces, esa es una de los conocimientos que hay que reconocer, lo sabemos. La otra parte es considerar que toda aquella desviación de aquello que sabemos o que creemos que debe de ser, se debe de tomar en cuenta. ¿Sí? Es decir, quizás como papás o mamás no, sobre todo primerizos, no sabemos cómo es que se tendría que comportar, pero digamos como que la lógica social me indica que tendría que ser así. Entonces ahí vale mucho la pena como pues justamente asesorarse para verificar que de verdad esté siendo un desarrollo normal o aplicar, ahí ya no sería una estimulación temprana o más bien una intervención temprana, sino una corrección tal. ¿Sí? Cuando Ah, el niño ya llega a la edad en la que se supone debería de hacer determinada cosa y no la hace, entonces ya está presentando un rezago y por lo tanto hay que aplicar una intervención. oh, ya. Ahí deja de ser temprano. Sí, pero lo importante es que sí hay forma de ayudar, ¿no? De ayudar al Claro, pequeño. pero entonces ya sería una atención oportuna, Ok, ok, ok. más que temprano. O sea, temprano es, por ejemplo, empezar a hacer algún tipo de ejercicio de gimnasia con el pequeñito recién nacido para tempranamente aproximarnos al hecho de que justamente en los momentos en los que tendría que llevar a cabo el hito del desarrollo, como sería levantar la cabeza entre los 2 y 3 meses, lo haga. Ah, ok, ok. Es una apuesta de futuro, ¿no? O sea, yo sé que lo va a hacer, todos esperamos que así lo hagan, pero por cualquier cosa, de cualquier modo, yo hago esta estimulación y lo haces. Ahora, garantizas el hecho de que el niño o la niña adquiera el hito del desarrollo. ¿Cuáles son las ventajas de poder adquirir los hitos del desarrollo en el momento que se supone que lo tienen que hacer? Pues que ya después son libres de seguir a la siguiente etapa. ¿Sí? O sea, me han dicho, por ejemplo, niños que no gatean, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Si finalmente ya cuando sepa caminar se va a hincar y va a gatear. Sí, pero el hecho de que haya podido gatear durante ese momento en el que todavía no marchaba, le permite tener habilidades no solamente de movimiento psicomotoras, sino que también le permite adquirir habilidades que en ese momento le van a preparar para otras situaciones futuras. Por ejemplo, no nos ponemos a veces a pensar que todo lo medimos con nuestro cuerpo. Y las primeras medidas del mundo los hacemos pues desde que el niño a los 3 meses empieza a agarrar y tira las cosas. Y tira las cosas. Entonces está ahí aprendiendo física, ¿no? O sea, cuál es la aceleración, cuál es el tiempo que se supone que tarda un objeto en caer, qué sonido hace. Desde ahí está aprendiendo a medir. Y en el momento en el que gatea, la medida del mundo es esto, el bracito. Y entonces el Ya. niño calcula cuánto tiempo, cuánta distancia, cuántos brazos hay de aquí hasta el objetivo que quiero alcanzar. ¿Cuánto de distancia hay de mi cabeza
al piso para que no me caiga. Entonces, el niño que gatea, muy probablemente, no es garantía, muy probablemente va a tener una mejor percepción temporal, porque también el cuerpo nos sirve para medir el tiempo, temporal y espacial. Entonces, al momento de gatear, o sea, ya la distancia pues es mucho más larga entre los ojos y los pies, pero si gateé, tengo medido el piso y tengo medido también el espacio que está a mi alrededor. Y entonces el niño que gatea se desplaza con mucho más seguridad. Hay habilidades que quizás nosotros no consideramos que en este momento, cuando el niño se está desarrollando, puedan serle útiles, digamos, en un futuro, ¿no? O sea, y más allá de la cuestión escolar, ¿no? Pongámonos, por ejemplo, un niño que aprendió a caminar y se saltó el gateo y con mucho miedo, ¿no? Ese miedo finalmente permanece como una inseguridad. Entonces, probablemente lo podamos ver en otros ámbitos. Entonces, un niño que se desplazó gateando, que a lo mejor adquirió poco a poco la seguridad para desplazarse y con seguridad aprendió a caminar, el modo en el que se va a gestionar para poder tomar decisiones, para poder arriesgarse a hacer cosas es diferente. Entonces, todos estos aspectos del desarrollo, pues hay que tomarlos en cuenta y justamente haciendo una estimulación temprana, los consideramos. Porque dime tú si para la vida como adultos es importante saber arriesgarse, como medir nuestro espacio, o sea, ¿no? Nosotras mujeres con el problema de estacionarnos, al menos lo vivimos, ¿no? O sea, no es que la muñeca no nos haya ayudado del todo, ¿no? O sea, finalmente somos madres y la muñeca nos ayudó a desarrollar este sentido de la maternidad, ¿no? Pero al niño le favoreció pues haber construido. ¿Por qué no a la niña le enseñamos a construir y así probablemente no tenga tantos problemas para poder estacionarse? Sí, claro, Es una estimulación claro, claro. temprana, ¿no? O sea, tomar en cuenta las habilidades que nos van a servir para poder desarrollarnos integralmente. Yo me pregunto qué tipo de estimulación uno como padre puede empezar a hacer antes de ir incluso al pediatra, al neurólogo. Dices, bueno, voy a hacer este tipo de ejercicios para él y, y voy a tratar de motivarlo de esta manera, porque muchas veces, bueno, lo he visto que hay niños que ya les están dando como el teléfono, ese tipo de cosas, y dices, es una estimulación ya como muy acelerada, y le damos ese tipo de estimulación, pero no otros. Entonces, ¿qué tipo de estimulación nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos? Pues mira, hay que tomar mucho en cuenta que nosotros somos los guías, ¿sí? Entonces, lo que nosotros le facilitemos a nuestros pequeños va a hacer lo que ellos reciban. Entonces, si nosotros nos vamos como a los orígenes de la humanidad y qué fue lo que hizo de nosotros un éxito, digamos, evolutivo, no teníamos tabletas, no teníamos celulares. Entonces, para desarrollar inteligencia, o sea, la verdad es que no considero que sea necesaria o imprescindible la tecnología. Pero que entonces había el propio cuerpo y lo que se tenía era el cuerpo. Entonces, cuando no sabes exactamente qué hacer, lo más fácil, lo más sencillo es lo más útil, ¿no? Aprender a utilizar el cuerpo y aprender a relacionarnos, ¿sí? El éxito del hombre se basó en que supo utilizar sus manos y después relacionarse con otro ser humano para utilizar las herramientas en conjunto. Entonces, imagínate, si eso le enseñamos a nuestros pequeñitos a relacionarse con otros niños, en lugar de estar viendo la tableta, si le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños a utilizar sus manos de forma creativa para crear cosas, lo demás después, ahora sí que no tenemos casi ni que enseñárselos. Es un hecho que todos los pequeños inmediatamente que tienen una tableta en la mano, se aparece que nacieron con ella, ¿no? O sea, aprenden muy rápido. Sí, sí, Entonces, sí, la verdad, sí. ahí la situación es que estas habilidades
de autoconocimiento, o sea, más allá de conocer el cuerpo, también del autoconocimiento de la propia persona, de verdad que son de las cosas más complejas que se ven, digamos, en la vida. O sea, lo podemos reflexionar para nosotros mismos, pero pues yo también lo veo, por ejemplo, en la universidad. Doy clases en universidad, entonces a veces esas situaciones del no saber cómo gestionar mis propias emociones o cómo utilizar mis propios talentos para poder llegar a ser un buen profesionista es bien complicado, ¿no? Y también cómo relacionarme con otros compañeros para poder hacer grupos de trabajo y generar proyectos. Entonces, creo que hay mucho, siempre hay mucho que explorar y las tecnologías probablemente más que ayudarnos nos son limitantes, porque si Sí. las consideramos como el fin último, nos quedamos pensando que a lo mejor todo aquello que no es tecnológico no sirve. Entonces, bueno, o sea, creo que cuando un padre le da afecto y a través de ese afecto comparten momentos para poder crecer juntos, eso ya es estimulación. Sí, mira, fíjate que yo en videos anteriores he apelado mucho a lo que es las artes. Eh, todo esto te permite que el niño explore, te permite que el niño se expanda y todo. Eh, muchas tenemos miedo de que, ay, que no juegue con pintura porque se lo vaya a comer. Siempre hay manera de resolver estas cosas. Por ejemplo, para los que saben, tengo un niño pequeño y ahorita está la gramofosidad, se me va la palabra, ya saben cómo soy. Y le puse un traste con harina, no, o sea, él feliz y terminamos en el baño porque la harina terminó en su cabeza. Pero este tipo de cosas son las que hacen que los niños exploren, se diviertan y aprenden muchísimas cosas. No sé tú cómo ves la relación del arte como una forma de estimulación. No, por supuesto, sobre todo porque las primeras etapas del desarrollo, pues son todas perceptivas, ¿no? O sea, de desarrollar sobre todo los sentidos. Sí, entonces, si bien los primeros meses van muy relacionados con el desarrollo, por eso se llama de psicomotricidad, o sea, del movimiento, pero del movimiento con un sentido, una vez que ya el niño se levanta y empieza a querer hacer algunas cosas, o sea, tiene que explorar, desarrollar sus sentidos para después todos estos, digamos, experiencias con sus sentidos, las puede juntar para crear después ahora experiencias de conocimiento. Pero el niño necesita explorar esos sentidos y saber para qué le sirven esos sentidos, ¿no? Escuchar música, jugar con texturas, hacer diseños, todo eso es imprescindible en los primeros años. Y ciertamente, o sea, tiene mucho que ver, o sea, los primeros años tienen mucho que ver con el cuerpo, con lo que se aprende a hacer con el cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Primero aprender a controlarlo para poder desplazarnos, pero también después, una vez que ya aprendimos a desplazarnos, utilizar esos desplazamientos con un propósito. Entonces, los papás que le dan un propósito a ese movimiento generan, pues, obras de arte, ¿no? O sea, creaciones con los niños, ¿no? O sea, desde crear sus propios juguetes, crear sus propios ambientes, o sea, la decoración, o sea, crear mundos. Y eso es lo que a los niños los hace libres, o sea, libres de depender incluso de papá y de mamá, porque yo puedo pensar. Ahora, Claro. lo que yo te decía hace un momento, tiene también la advertencia. Cuando uno genera niños de ese tipo, entonces hay que estar preparados como padres, como madres, para ese niño que ya fue estimulado y que ciertamente no va a ser como nosotros, ¿sí? Porque nosotros le ayudamos a crear un talento, una personalidad, pero que él finalmente o ella está desarrollando de manera independiente y entonces va a querer más, va a necesitar más, va a exigir más. Mira, estabas comentando ahorita algo acerca de los juguetes. En algún lugar leí, la verdad no recuerdo antes, soy un poquito despistada, decía que existen tres tipos de juguetes. Uno que viene armado, completo,
Otro que está a medio armar, que podría ser, no sé, los Legos, sí, ¿no? Los Los Legos. legos. Y otros Ujú. que son, no sé exactamente la palabra, no sé si los rústicos o algo así, son los que no están completos y a partir de ahí se inicia la construcción, que no son los Legos. E incluso en este tipo de juguetes son los que los mismos niños arman, ya sea con cartón, podría ser con material reciclable o que ellos mismos agarren como un trapito y como en una niña envuelve un trapo a falta de muñeca, pero un trapito es su muñeca. Este tipo de juegos o este tipo de juguetes más bien son más recomendables que los que ya vienen armados por completo y que ya no, uno ya no nada más le abre o aprime un botón y el muñeco lo hace todo. Bueno, yo te puedo decir una cosa, la maravilla del juguete es que viene compartido. El juguete que viene compartido con la persona que va a jugar con el niño es el mejor. O sea, si tú le compras un juguete al niño, pero sabes que vas a jugar con el niño con ese juguete, es un buen juguete, porque viene con la experiencia de compartir. Uh -huh. Pero si tú le compras un niño que tiene las luces, que tiene todo para que ya se lo ponga y que el niño juegue solo, entonces termina siendo un juguete que probablemente hasta va a resultar abandonado, porque el niño no le va a encontrar como mayor interés ahí de apretar y veo la luz y me voy, ¿no? En cambio, si tengo ese juguete con todas sus maravillas y yo se lo estoy mostrando y estamos jugando y lo utilizamos para algo, entonces sí, porque tiene propósito. Aquí lo importante es el propósito. ¿Para qué lo voy a querer? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Qué experiencias vamos a generar con esto? Aquí la situación con lo que tú me planteas, bueno, por ejemplo, el ego, pues ya, ahora sí que las piezas están ahí tiradas y pues ya implica un poco el hecho de que para ver el resultado, pues lo tienes que armar. Entonces ahí el propósito está implícito, ¿no? O sea, de que algo se tiene que hacer. En cambio, con los juguetes que se fabrican a partir de a lo mejor de material reciclable o de cualquier cosa, ¿no? O una hoja en blanco con crayones, ¿no? Surgen del hecho de que sí requieren como un poco de la guía, o sea, tienen este beneficio de que por fuerza alguien te va a estar acompañando, pero además también de que hay un propósito en común. Uh -huh. Entonces, eso es lo que los hace interesantes, que no es la voluntad de la persona que va a estar contigo, sino que ya la voluntad ya está puesta. Te van a estar guiando y vamos a estar compartiendo una experiencia. Entonces, lo humano es lo que lo hace diferente, ¿sí? La convivencia. Y entonces probablemente el juguete que haces con el rollo de papel, que lo haces con el foamy, lo que tú quieras, ¿no? Finalmente termina igualmente en la basura, pero lo que vas a atesorar es la experiencia del cómo utilizaste las manos, de los materiales que utilizaste, del cómo se Claro. veía, de cómo fuimos dando forma, pero también y mucho más de quién me acompañó, cómo lo hizo y qué fue el ambiente que generamos. Entonces, eso por supuesto que te da mucho más experiencia que un juguete comprado, que si bien puedes generar la actividad, pero, pero no hay como hay creatividad en el juguete. O sea, hay creatividad Ya. en el juego, pero no en el juguete. Ok, entonces de aquí, resumo que de aquí es importante no el juguete, sino lo que pasa y en la forma en que tú manejas digamos, este material con La relación a experiencia tu hijo. De ahí me va la siguiente pregunta, o sea, ¿qué tan importante y qué tanto peso tiene la estimulación temprana con relación de padres a hijos? Porque muchas veces, bueno, los llevamos nada más al neurólogo y que le haga ahí la estimulación, ya lo hizo, llegamos a casa y ya no hacemos más, o sea, ya no jugamos, ya no nada. Pero, ¿qué tan importante es esta relación de padre-hijo, sobre todo en esto que es la estimulación temprana? es fundamental, sí, o sea, el conocimiento que te puede dar un especialista que está con tu pequeño, pequeña, dándote como esa atención, o sea, es muy valioso porque te guía, sobre todo Claro. si te da la indicación de qué es lo que es más indicado hacer para la edad de tu hijo, para las condiciones de tu hijo y para las necesidades de tu hijo. Entonces,
Eso es lo que se debe de tomar, como ese consejo de cómo lo voy a hacer, pero no es en sí como el desvincularte y decir, bueno, pues ya que se lo hagan aquí, ¿no? Porque al menos para mí es muy importante, de hecho, pues mi atención así es de enseñar qué es lo que se va a hacer, no que yo lo haga, porque finalmente quienes van a tener más tiempo al niño, pues son los papás, entonces por mucho que vengan a lo mejor diario, 1 hora, los papás lo tienen el resto del día, o los cuidadores Claro. primarios lo tienen todo el día. Entonces, también el niño se puede agobiar de estar como con un objetivo didáctico todo el tiempo. En cambio, si lo metemos dentro del juego y lo metemos durante el día, son pequeñas dosis muchas veces durante el día. Y no es mi terapia o no es lo que dijo el doctor, sino es más bien lo que jugamos, lo que hacemos. Y entonces el juego se convierte igualmente en el modo de estimulación, pero estamos jugando. Ok, ok. ¿Sí? Y a partir del juego, lo más importante para el niño es el juego. Por tanto, lo más importante para el adulto que le puede compartir es el juego. Y a través del juego ir metiendo como estas actividades que le van a permitir como ir desarrollando un poquito mejor sus competencias, pero deben de ser dentro de la actividad del niño, para que Ok. también no se desarrolle ahí como una aversión. Entonces, creo que debe de ser un trabajo como como de mucha comunicación entre la persona que está dirigiendo la intervención del desarrollo y obviamente los cuidadores. A veces no puede ser mamá, a veces no puede ser papá porque trabajan, etcétera, ¿no? Pero si hay una buena comunicación con los cuidadores primarios, también puede ser a través de los cuidadores. Aquí la única Ujú. situación es que los más interesados, que es papá y mamá, deben de tener una observación muy cuidadosa de todas las conductas del niño, justamente para que no se desvincule pues justamente de esta sociedad familiar, ¿no? En la cual, más bien comunidad familiar, en la cual nosotros nos conocemos y nosotros queremos crecer en un cierto sentido. Ya. Ay, pues mira, te agradezco que nos hayas ahora sí que dado todo este panorama. Hay muchas preguntas todavía, pero bueno, no va a ser la única vez que te vamos a ver. Vamos a estar en contacto contigo Claro. y ustedes, chicos, ya saben, si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere contactarse con un especialista, aquí está Julie y ella nos podría ayudar en todas las dudas que ustedes tengan. Así es que ya saben, es muy importante que ustedes vigilen constantemente a sus hijos, que sean completamente observadores. Es muy importante que ustedes convivan con él, que les den seguridad, ¿vale? Entonces, pues nos estamos viendo. Julie, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Vale, pues ustedes ya saben, muchachos, chicas, mamás, Muchas papás, gracias, que ya Sara. saben que esta Igualmente. sección no nada Hasta más es pronto. para dudas de mamá, porque también hay muchos papás que se encargan de sus peques. Entonces, ya saben, si quieren contactarnos, al final pondremos todas nuestras redes sociales, la forma, búsquenos en Face, en YouTube, y ahí nos estamos viendo, ¿sale? Chao. Como te habrás dado cuenta, es un tema bastante interesante y muy amplio. Y cada niño es diferente y necesitará estimulaciones completamente diferentes. Espero que te haya gustado esta entrevista. La hicimos con muchísimo cariño. Déjanos abajo tus comentarios. Dinos qué otros temas te gustaría que nosotros abordáramos y buscaremos el especialista. Aquí siempre va a ser así. ¿Sale? Pues búscanos en Facebook como Peques de Hoy. Búscanos, síguenos aquí en YouTube. Danos like. Escribe tus comentarios y estate al pendiente de nosotros porque seguiremos con más sorpresas, con entrevistas. Traeremos a varios especialistas, tanto de la República como fuera de nuestro país, que también hay gente sumamente preparada. ¿Sale? Pues yo te agradezco que me hayas acompañado en estos minutos, que te hayas tomado el tiempo. Te agradezco muchísimo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima.